En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Un placer de tenerlo con nosotros a Ricardo Sánchez, crítico de cine, de espectáculos, periodista, docente también. Ricardo, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo fueron los inicios en el periodismo de Ricardo Sánchez? ¿Cómo se inició? ¿Cómo surgió esta idea de ser periodista de espectáculos? Bueno, en realidad yo, hasta más o menos los 20 años, mi idea no era ser periodista ni mucho menos, sino que yo estaba obsesionado por convertirme en jugador de fútbol. De hecho, tuve algún pasaje de un buen tiempito cuando era muy chico, ¿no? Tenía unos 14 y después 16 años en Buenos Aires. Estuve un tiempo allá. Yo quería ser jugador de fútbol y bueno, estuve un tiempo en Independiente. Después las circunstancias, en ese tiempo, te estoy hablando de la prehistoria casi, no existían los lugares donde los jugadores de las inferiores se quedaban a vivir, como bueno, la experiencia que han tenido de todos los jugadores de este tiempo, desde Pablo, que Pablo se quedó a vivir durante un tiempo en las estructuras de River. En aquel entonces no existía nada, estaba en ciernes La Candela, que fue la primera, Boca hizo la primera especie de estructuración para generar un lugar donde se quedaran las divisiones inferiores, los chicos practicaran y muchos de ellos vivieran allí, los que no eran de Buenos Aires. Me gustaba el periodismo a través de la lectura. Es decir, en ese tiempo que estaba obsesionado por el fútbol, más que obsesionado, sí, yo sigo, para mí el fútbol es una cosa maravillosa. Maravillosa en muchos sentidos, como juego, como perspectiva de relación. A mí no me gustan, no es que no me gusten, pero nunca he servido demasiado para los deportes individuales, siempre para deportes colectivos, que son los que más me interesan y más me gustan. Y en ese sentido, dentro de esa especie de dedicación casi exclusiva al fútbol, yo leí, lo que leía, lo leía del fútbol, lo leía del gráfico, y básicamente empecé a entusiasmarme. Bueno, en el gráfico de ese tiempo escribía gente que escribía muy bien, muy bien. Y había además uno que tenía una perspectiva, ese escribía menos bien, pero tenía una perspectiva que me interesaba mucho más, que fue Dante Panzeri. Yo creo que ahí eso me quedó adentro, y cuando lo del fútbol fue desinflándose, porque ya no podía volverme a Buenos Aires, no tenía, en realidad a mí me había llevado desde Capilla del Monte, un señor que era hermano de uno de los jugadores de la primera delantera famosa de Independiente, Canaveri, Lalín, Rabascino, que era el que me llevó a mí, Seoane y Orsi, porque me había visto jugar en Capilla del Monte. Bueno, pero no había estructura, yo me quedé, cuando estuve allá estaba en la casa de ellos, en realidad de un hermano de Rabascino. Y bueno, ya un poco sin saber muy bien qué hacer, había empezado a estudiar, había ido a Córdoba, estudiando cosas que muchas veces suceden, que uno estudia cosas que no sabe por qué las va a estudiar. Imagínense que empecé a estudiar veterinaria, no tenía ni idea, y después, como creo que a los 5 días me di cuenta que eso no me gustaba, empecé a estudiar abogacía. Y abogacía había hecho 1 año y medio, y la perspectiva de ser abogado no me interesó demasiado. Y en ese interregno yo me volví a Capilla del Monte, y desde aquí una tía mía me dijo que existía la posibilidad de venir a trabajar a la Clínica del Sur. Ella era enfermera de la Clínica del Sur, necesitaban un reemplazante de telefonista. Y yo me vine con eso, y en ese entonces también me habían dicho que estaba la carrera de periodismo allí todavía no era la universidad, funcionaba el Instituto Superior de Ciencia, que era donde de un tiempo supo estar Tío Carri en esa esquina. Sí. Ahí arriba funcionaba el Instituto Superior. Y yo vine ahí, y bueno, un poco empecé a hacer las dos cosas. En el interín coincidí, porque él estudiaba abogacía, pero también había ido a estudiar eso, con Gonzalo Otero Pizarro, y Gonzalo me invitó a escribir, necesitaban a alguien que escribiera de deporte,
y me invitó a escribir en Puente, en la revista Puente, que es una revista que ha tenido su historia y que forma parte de la historia del periodismo de Río Cuarto. Pero Puente, yo en principio pensé que era porque había entrado yo, que era mufa, pero resulta que las circunstancias que rodeaban a Puente, las circunstancias sociales y políticas de la Argentina no eran las mejores. Gonzalo con Antonio Tello, que eran de alguna manera los alma mater, junto a Roberto Fabiani de la revista, Gonzalo y Antonio se tuvieron que ir amenazados por la AAA y bueno, desapareció Puente y poco después yo estaba estudiando, porque había empezado a estudiar en el Instituto Superior de Ciencia y después se pasó a la universidad, aparece un concurso aquí en el LB16, porque precisamente por esa circunstancia algunos de los periodistas que formaban parte del equipo deportivo, entre ellos Juan Carlos Giuliani y Guillermo Reina Alan, que él se había ido creo que no sé si era de algún lugar de la Mesopotamia argentina, y por allí se había ido. Como se sabe, el Pipón estuvo preso y bueno, había habido una especie de cisma, se había desarmado el equipo que comandaba Miguel Ángel Musto y del que formaba parte también José María Ortiz, el papá de quien forma parte también del equipo de esta radio, Marcelo. Y bueno, hicieron un concurso para ver, incorporar gente. Y ahí me incorporé, estuve trabajando un año en el departamento deportivo de Radio Río Cuarto. El año durante el Mundial de Argentina, el 78, yo trabajé hasta exactamente cuando finalizó el Mundial, que me propusieron ir le habían otorgado la licencia que había sido precaria, se la habían extendido a Canal 13 y me ofrecieron ir a Canal 13. Bueno, yo tuve ahí una dificultad porque Bisset, que uno de esos empresarios que de una perspectiva de esas que son que a veces se extrañan un poco, tenía la concepción de que la gente, porque además pagaba muy bien, tenía la perspectiva que el periodista que trabajaba en los medios, en sus medios, bueno, existía nada más que la radio, no podía trabajar en otro lugar. Exigía la exclusividad, pero exigía la exclusividad, pero una exclusividad bien paga. Claro. Pero a mí me generó una especie de duda y yo no sé si hice bien, pero resolví ir a Canal 13 y... Habría que preguntarle a los televidentes. Claro. Los televidentes viéndome la cara dicen, ¿para qué habrá venido este tipo? Y de todos los medios en los que has trabajado, porque hiciste de todo, ¿cuál es el que más te gusta, el que te sentís más cómodo? Es difícil eso. El que genera más impacto es la televisión, sin duda. No es, a mi juicio, el más cómodo, por lo menos tal y como se lo concibe. Probablemente, no sé si los grandes canales argentinos, pero sí los grandes, lo que depende de las grandes cadenas, tengan una forma de trabajo. Uno ve, por ejemplo, cómo trabaja la televisión española y uno dice, ahí hay una estructura que se monta para hacer un trabajo muy bien planificado. Cuando se investiga, el tipo que investiga se dedica 1 mes o 2 meses a investigar con un equipo completo, con camarógrafos, después tiene editores, una cosa... Bueno, nuestra experiencia nunca fue así. De hecho, los primeros tiempos en la televisión de Río Cuarto, donde era casi, no sé, menos que artesanal. Por decirte una cosa, yo en un comienzo, porque venía del periodismo deportivo, televisábamos los partidos de fútbol de la liga. Todavía la televisión en blanco y negro para nosotros, eso era previo a la asignación después del Mundial del 78. Televisamos los partidos, que era cuando yo todavía estaba estudiando. Yo relataba los partidos de la liga aquí, por ejemplo, relataba los partidos donde jugaba el Payo Aymara. Claro. Y como ya habían empezado a hacerse repeticiones, pero era una cosa bastante pobre, no se veían casi partidos, no es como ahora, a veces se veía un partido los viernes, y como Canal 2, que era antes de ser Canal 13, Canal 2 tenía alguna dificultad de recepción, entonces había que andar con
antenas buscando, era una, bueno, Canal 2 no tanto porque era por cable, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que para hacer las repeticiones ponían 2 cámaras en lugares diferentes, es decir, se las separaba por 1,5 metros. Entonces la cinta en la que se grababa en una cinta ancha así, la cinta en la que se grababa pasaba por la primera cámara y después cuando iba pasando por la segunda cámara ponchaban la segunda cámara, entonces así se hacían las repeticiones. A todo esto esa cinta que era de carrete abierto flotaba, de manera que le tenían que poner una tabla, una especie de tabla o a veces una silla para que no se moviera claro, demasiado en la repetición. ¿Y cómo surge lo del espectáculo, diríamos? Primero lo del periodismo deportivo y cómo pasás de... Porque yo siempre fui lector. A mí siempre, cuando jugaba al fútbol, me acuerdo que poco menos que era mirado como una rareza, porque íbamos a jugar al fútbol a determinado lugar y yo siempre me llevaba un libro. Y eso no es la cosa más o menos común entre el ambiente, ¿no? Eso. Y bueno, a mí, viste, ¿no? En general hay mucha historia dentro del periodismo, no sé ahora, pero en aquel tiempo los aspirantes empezaban por deporte y después iban ascendiendo, se les interesaba otra cosa. Bueno, a mí yo creí en perspectiva que en deporte había mucho periodista, mucha gente que se dedicaba a eso y que en cambio en espectáculos no había gente. Y yo siempre he sido no solo un lector, sino un fanático del cine. Yo me pasaba en Capilla del Monte, que no es un lugar en invierno. Ustedes a lo mejor conocen el Capilla rimbombante que tiene el Uritorco, pero en invierno es bravo vivir en lugares así. Entonces yo me pasaba los días en el cine o leyendo y digamos, yo no tengo ninguna formación, en realidad no sé si hay formación para hacer el periodismo específico. A lo mejor ahora hay formación, incluso para la crítica periodística hay algunas cosas, pero son vacilantes. Yo creo que en ese sentido lo que importa son 2 cosas: el haber consumido y haberse focalizado en que el consumo no fuera una cosa circunstancial, sino central, y además lo otro corre por cuenta de la sensibilidad. Si uno la tiene y tiene la perspectiva de ver las cosas, aunque no conozca, por ejemplo, de música, si alguien caló o al cantar o tocó 3 octavas abajo o lo que sea, o 1 octava o lo que sea, un semitono, aunque no tenga esa formación específica, si tiene un poco de sensibilidad para advertir la riqueza o no de quien está frente a una actividad artística, eso, digamos, yo me parece que si no la tenía, la he ido ejercitando de a poco. Cuando decidí que había mucho para hacer actividades dentro del periodismo deportivo, y existió, en realidad, cuando comencé en el canal, hacía un poco de todo, no era solamente deportivo, sino hacía entrevistas, andaba por la calle como un periodista de calle, como un cronista. Pero bueno, cuando se dio la oportunidad yo prefería hacer eso. Y bueno, después apareció lo del diario en el año 80. Yo había empezado a hacer algunas cosas ya un tiempo antes, 2 años antes más o menos, en el diario El Pueblo. Y el mismo Bisset fue el que me convocó para seguramente teniendo como en cuenta ese antecedente, o porque alguien me haya dicho, yo la verdad que no lo sé. Tuve una entrevista con él y bueno, me incorporé ahí, empecé, y ahí sí, ya definitivamente trabajé dentro de las artes y los espectáculos. ¿Hasta qué año te jubilaste? Hasta el 2018, fines del 2018. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes le dejamos una pregunta a Ricardo Sánchez para que nos responda cuando regresemos, y tiene que ver con cómo te ves de acá a 10 años. En un ratito, Ricardo Sánchez nos cuenta en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa, hoy con la visita de Ricardo Sánchez. Había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo te ves, Ricardo, de acá a 10 años? Además de viejo. No, ojalá sea pudiéndose hacer las cosas que estoy haciendo, es decir, despuntando el vicio de en realidad, todo hay que decirlo. Yo estuve mucho tiempo dando clases en la universidad. Pete fue alumno. Sí, así es. Pete tuvo la desgracia. Con razón. Así le fue también. Bueno, y casi todos, la gente que forma parte, menos Nico, porque Nico, como bien, él tiene plata, claro, entonces viene a estudiar a la privada.
viene acomodado desde la cuna. Pero bueno, casi todos los muchachos han pasado por la universidad. Así hemos quedado. Esta es claro. Y el docente Ricardo. La derivación de todo eso no solo es el hecho de que hay una muy mala formación periodística en Río Cuarto, sino que además me salvó un poco por el hecho de cuando me llegó la jubilación. ¿Me salvó en qué sentido? Que ustedes lo deben saber muy bien, las jubilaciones de los periodistas están cada vez más hackeadas. Y bueno, un poquitito mejor estoy por el hecho de haber sido docente universitario, pero ese poquitito mejor requiere de refuerzos. Entonces, lo que hago, además de ser que me gusta y que uno ya no se piensa haciendo otra cosa, tiene que ver con la necesidad también. Ricardo, bueno, por tu múltiples, digamos, actividades periodísticas, porque decíamos, estuviste en radio, en televisión, en el diario, también conduciendo eventos musicales, todavía lo seguís haciendo. Has tenido la posibilidad de estar en contacto con personalidades de espectáculos, sobre todo muy importantes. ¿Tenés alguna entrevista que conservás particularmente, que recordás particularmente? Algo que, a lo mejor, algún gusto personal que te pudiste dar con la profesión? Mira, yo te diría que yo suelo conversar así con los amigos o en la familia. Yo creo que he tenido una suerte inmensa, pero inmensa. En general, la gente tiende a descreer de la suerte. Yo creo que la suerte tiene mucho que ver. Haberme dedicado a esto me ha permitido no solo cruzarme yo no sé, el otro día le decía que a mi señora que había hecho, no me acuerdo quién, Nacha Guevara, por ejemplo, que me decía que tenía un espectáculo ahora que se va a presentar. Bueno, yo le hice una entrevista a Nacha Guevara. Y una particularidad es que hay una gran diversidad, porque hay mucha gente que ha hecho muchas entrevistas a gente del ámbito de la música, por ejemplo, porque se ha dedicado específicamente. Yo, como en el diario no había mucha estructura, y en realidad en los medios de Río Cuarto no hay una diversidad para una sección constreñida como es la de arte y espectáculo, he hecho un poco de todo. Así que yo no sé, en este momento, bueno, yo le he hecho una entrevista a Serrat. Para mí, que Serrat es un poco mi educación sentimental. Las canciones de Serrat son mi educación sentimental. Yo cuando fui por primera vez a estudiar a Córdoba y me sentía como se siente en general algunas personas en un lugar, entorno muy grande que no conoce, bueno, me pasaba horas escuchando las canciones de Serrat. Le hice una entrevista a Serrat y eso fue una de las cosas que son... lamentablemente cuando vino Serrat a Río Cuarto no tuvo la respuesta que yo creo que hubiera merecido. Cosa extraña porque, bueno, había muchos seguidores en esa época, no sé si habrá sido por la época, porque no se disponía del dinero. ¿O es muy particular el público de Río Cuarto? Sí, pero los públicos, en realidad sí, digamos, más que el público, más que como público es como sociedad. Primero, la sociedad de Río Cuarto no tiene incorporada bueno, es una ciudad chica todavía y antes era mucho más chica, no tiene incorporada esa costumbre de las grandes ciudades de una buena masa de la gente de clase media que incluía como parte, estamos hablando de gente que tuviese posibilidades económicas, que cada vez hay menos, que incluía como parte de su fin de semana salir a ver espectáculos y después hacer una reunión de salir a comer fuera de su casa. Río Cuarto tiene una costumbre diferente, tal vez una costumbre un poco más pueblerina, que es que la gente gusta más de hacer reuniones familiares en sus casas, invitar, y ustedes salen, bueno, lo han visto, salen viernes o sábado y frente a las casas de distintos lugares están llenos de autos, señal que allí hay una reunión familiar y no hay tanto esta otra costumbre. Sin embargo, cuando vienen artistas que fundamentalmente artistas o que tienen una gran figuración en los medios inmediatamente o que tienen una trayectoria que coincide con el gusto de cierta clase de gente, me refiero a las posibilidades económicas, la respuesta es buena. Este fin de semana estuvo Alejandro Lerner, es cierto que hacía mucho tiempo que no venía,
pero Alejandro Lerner llenó un teatro y casi 3/4 más. Uno dice, ¿es tanto? Y no es tanto, porque ¿cuántos fueron? Fueron 800 personas en el mejor de los casos. Río Cuarto tiene casi 200.000, es decir, no es tampoco una cosa. Y eso también, mucha gente se queja de que aquí no ha habido festivales, ¿no? Que no ha habido el gran festival. Bueno, ahora hay un festival que ojalá, desde mi punto de vista, por su originalidad, siga con el tiempo. Pero bueno, la gente que piensa acá que yo quiero un festival como Cosquín, o quiero un festival como Villa María, o quiero un festival... Es decir, el festival que esté protagonizado por las grandes figuras, que es un problema que existe en casi todo el país. Finalmente los festivales son todos iguales. Sí, sí. Usted ve las programaciones de la televisión pública que sigue los festivales por el país y de 60 festivales en 45 canta Soledad, en 35 porque es más caro canta Abel Pinto, pero no hay ninguna variedad, siempre es lo mismo. A Río Cuarto le gustaría eso, que esas cosas vinieran acá. Sí, pero algunos han probado y tampoco les ha ido tan todo bien. Sí. Bueno, pero no con esa, digamos, con esa estructura festivalera grande, grande, en serio. Un Cosquín, un Villa María, mueven cantidades de dinero y de infraestructura que acá nunca se hizo eso. Se está una cosa parecida, a mi juicio, maravillosa, que es el Otoño Polifónico. Maravillosa, ¿por qué? Porque es distinta. Si bien tiene música popular, da la perspectiva de otra música. Entonces eso es posible que con el tiempo, con mucho tiempo, genere público. De todas maneras, hemos visto que ha habido acompañamiento. Sí. Muy bueno. El acompañamiento, digamos, por cierto, yo creo que, dada la programación, debería ser mayor todavía. Y hay cierto público que, teniendo las posibilidades sobradas para ir a pagar una entrada, no le interesa, no le gusta. Por supuesto que legítimamente cada uno tiene el derecho de que le guste lo que le gusta. ¿Y ¿no? en el arte, en la cultura, Río Cuarto es una ciudad que se destaca? Sí. Generalmente no se piensa, pero a veces con los vaivenes porque todo tiene que ver en cuanto a las programaciones y al desarrollo fluido de la programación a lo largo de todo un año, tiene que ver el hecho de las posibilidades económicas para que haya respuesta del público. Por ejemplo, en los últimos tiempos cuesta muchísimo traer elencos de teatro, porque el elenco de teatro son a lo mejor 5, salvo aquellos que vienen con 2 o 3 intérpretes a lo sumo. Un elenco de teatro con una apuesta requiere un movimiento de dinero y de estructuras que, qué sé yo, cuando vino Drácula la última vez, casi un milagro, pero de todas maneras Drácula cuando viene acá no trae ni la cuarta parte de lo que es su estructura básica desde el punto de vista de la escenografía. O sea que bueno, la realidad del país también empujan a eso, pero Río Cuarto tiene... Usted compara Río Cuarto con Villa María, que es una ciudad parecida, con igual potencial económico, y curiosamente en Villa María, donde hay mucho más desarrollo musical por la Universidad de Arte, no hay tanta actividad prolongada como en Río Cuarto. Pero no me refiero solo a los grandes nombres, me refiero a lo que sucede por debajo. Y eso también ha caído en los últimos años, por debajo, ¿qué digo? En las cosas de los pubs, en las confiterías, que hay mucha actividad. Que ha caído también por razones económicas. Porque ahora ya solamente van aquellos que van con pista o que pueden tocar ellos un organito o una guitarra, pero ya no hay posibilidades como había en otro tiempo de que fueran elencos más grandes, cosas más enriquecidas, digamos. No porque eso sea malo, sino porque es mucho más complejo, ¿no? Bueno, nos vamos, pero antes vamos a hacerle la última pregunta. Un poco la contestó al principio de la nota con respecto a las múltiples actividades y profesiones que intentaste desarrollar. Finalmente te afincaste con el tema del periodismo, pero la última pregunta que le hacemos a todos los entrevistados es: ¿qué hubiese hecho Ricardo Sánchez si no se hubiese dedicado a lo que se dedicó, al periodismo? Bueno, sí, ya está dicho, yo hubiese... Pero lo que pasa es que eso no depende de uno. Yo hubiese sido jugador de fútbol. Para Boca, por supuesto. No. Ahí no había... Yo si pudiera jugar en Boca, bueno, hubiese sido fantástico, pero jugar al fútbol era una... Sigue siéndolo, nada más que ahora no lo puedo hacer, pero para mí era
una cosa inapreciable. Y además relataba los partidos. Claro, mientras jugaba. Claro, una particularidad. Relataba mucho mejor que jugar. Hay comentarios de todo tipo respecto a su faceta como futbolista. Sí, Algunos dicen que era bastante rudo. No, eso no es cierto. No, era de una Eso sí que no es exquisitez. cierto. Pero Lo que podría ser es molesto, eso sí, pero rudo no. no, era Molesto, muy buen jugador. molesto sí, pero rudo no. Bueno, Ricardo, fue un placer, un gusto tenerte aquí. Bueno, no, al contrario, revivir un poco la propia historia, que eso cuando uno se pone viejo lo hace frecuentemente, no se da cuenta, pero anda siempre pensando, ¿te acordás cuando hice tal cosa? ¿Te acordás? A este lugar paré muchas veces. El otro día pasaba con mi señora cerca de donde era el diario, inicialmente allí en la calle Rivadavia, que antes había sido la radio. Claro. Entonces yo le dije, si habré venido es este lugar. Comentario de viejo. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Hasta la próxima. Buen sábado.